¿Cómo puede Dios ser uno y al mismo tiempo ser tres? ¿Te suena imposible? Si alguna vez te dijeron que la Trinidad es una invención medieval, que la Biblia nunca la menciona o que es un concepto pagano importado al cristianismo, quédate conmigo, porque lo que vamos a descubrir hoy está codificado desde la primera línea de las Escrituras. Desde el propio Génesis, la palabra nos lanza un acertijo que ha desconcertado a eruditos durante milenios. En el principio creó Dios y la palabra usada para referirse a él es Elohim. Esa forma termina con la sílaba I am, que en hebreo marca el plural masculino, como en serafín o querubín. Pero atención, el verbo que acompaña a Elohim está conjugado en tercera persona del singular. Él creó, dice el texto, un sustantivo plural que manda un verbo singular, una combinación que, si hubiera muchos dioses, habría dicho crearon. En vez de eso, leemos creó. Esa incongruencia no es un error de traducción ni una casualidad. Es una anomalía deliberada que los lingüistas hebreos siguen debatiendo sin llegar a un consenso definitivo. Algunos la explican como un plural de majestad, como cuando un rey dice nosotros decretamos. Otros la ven como un plural intensivo, una forma de magnificar la grandeza del único Dios. Ahora, sigue leyendo, porque aquí es donde el misterio se intensifica. En Génesis 1:26, Dios cambia de tercera persona a primera persona plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. De pronto, el Creador habla en plural. La tradición rabínica sugiere que él estaba consultando a los ángeles, pero si eso fuera cierto, el siguiente versículo, Génesis 1:27, diría que el hombre fue creado a imagen de los ángeles. En cambio, el texto afirma claramente que fue creado a imagen de Dios. Los ángeles no participaron en la creación del ser humano, así que, ¿con quién estaba conversando Dios? Esa misma forma plural reaparece en Génesis 3, cuando la serpiente dice, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, y de nuevo en la historia de la Torre de Babel, donde Dios dice, desciendan y confundan allí su lengua. Cada vez, el verbo permanece en singular, mientras el pronombre se vuelve plural, una combinación que solo tiene sentido si el que habla no es una sola persona, sino una comunidad divina. Hay algo más que casi nadie conecta. En el versículo 2 del mismo capítulo de Génesis, leemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra hebrea Ruach Elohim, traducida como Espíritu de Dios, ya está presente antes de que la primera palabra sea pronunciada. Luego, Dios dice, sea la luz, y la luz aparece. Tres acciones distintas: el espíritu que se mueve, la palabra que ordena y la luz que nace. El Salmo 33 resume esto de forma impactante. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y por el aliento de su boca todo el ejército de ellos. La misma palabra ruach aparece tanto para aliento como para espíritu, indicando que el aliento creador y el espíritu actúan juntos desde el principio. Pasemos a un punto que cambia todo el debate: el Shema, Deuteronomio 6, la declaración más sagrada del judaísmo. Allí se dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La palabra para uno en esa frase es echad, no yachid. En hebreo existen dos términos para uno. Yachid significa uno solo, aislado, sin compañía. Cuando Abraham lleva a Isaac al monte para sacrificarlo, la Escritura habla de su hijo Yachid, su único. Echad, en cambio, implica una unidad compuesta, una pluralidad interna que forma un solo. En Génesis 2:24, cuando se dice que serán una sola carne, la palabra utilizada es echad, indicando que dos personas se convierten en una unidad, pero sin perder su distinción interna. Esa distinción es la clave que Moisés dejó en el texto 1000 años antes de que los filósofos judíos medievales intentaran reinterpretar la unidad de Dios con Yachid, cerrando la puerta a la idea de una unidad compuesta.
Si esto te está sorprendiendo, dale like y cuéntame en los comentarios qué parte de este puzzle te parece más intrigante, porque lo que sigue es el punto de inflexión donde la Trinidad deja de ser una teoría y se vuelve una realidad palpable. En el río Jordán, cuando Jesús es bautizado, ocurren tres fenómenos simultáneos. El Espíritu desciende como paloma. La voz del Padre resuena desde los cielos declarando: «Este es mi Hijo amado», y el Hijo, mojado del agua, está allí, presente en cuerpo humano. Tres personas distintas, tres acciones distintas, en el mismo instante, sin que ninguna se confunda con la otra. Ese momento no solo confirma lo que el Antiguo Testamento insinuaba con su pluralidad misteriosa, sino que también muestra cómo la unidad divina se manifiesta en tres personas que comparten la misma esencia, sin llegar a ser tres dioses separados. Así que, si hasta aquí todo esto está ampliando tu visión, suscríbete y activa la campana. Lo que viene después desglosará cómo la relación intrínseca entre Padre, Hijo y Espíritu Santo se mantiene coherente con la afirmación del Shema y con el plural de Elohim. Mantente atento, porque la historia apenas comienza. Y ahora, para entender la profundidad del misterio, vamos a retroceder al corazón del Antiguo Testamento, al Shema, esa declaración que ha sido el eje de la fe judía y cristiana durante milenios. En Deuteronomio, Moisés clama: «Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es». La palabra que traduce uno aquí es Echad, no Yachid. En hebreo existen dos términos para uno. Yachid significa uno solo, aislado, sin compañía. Cuando Abraham lleva a Isaac al monte para sacrificarlo, la Escritura habla de su hijo Yachid, su único. Echad, en cambio, implica una unidad compuesta, una pluralidad interna que forma un solo. En Génesis 2:24, cuando se dice que serán una sola carne, la palabra utilizada es echad, indicando que dos personas se convierten en una unidad, pero sin perder su distinción interna. Esa distinción es la clave que Moisés dejó en el texto 1000 años antes de que los filósofos judíos medievales intentaran reinterpretar la unidad de Dios con Yachid, cerrando la puerta a la idea de una unidad compuesta. Si esto te está sorprendiendo, dale like y cuéntame en los comentarios qué parte de este puzzle te parece más intrigante, porque lo que sigue es el punto de inflexión donde la Trinidad deja de ser una teoría y se vuelve una realidad palpable. En el río Jordán, cuando Jesús es bautizado, ocurren tres fenómenos simultáneos. El Espíritu desciende como paloma. La voz del Padre resuena desde los cielos declarando: «Este es mi Hijo amado», y el Hijo, mojado del agua, está allí, presente en cuerpo humano. Tres personas distintas, tres acciones distintas, en el mismo instante, sin que ninguna se confunda con la otra. Ese momento no solo confirma lo que el Antiguo Testamento insinuaba con su pluralidad misteriosa, sino que también muestra cómo la unidad divina se manifiesta en tres personas que comparten la misma esencia, sin llegar a ser tres dioses separados. Ahora bien, la mente humana tiende a buscar analogías para comprender lo incomprensible. Uno de los ejemplos más usados, aunque imperfecto, es el del agua. El agua puede presentarse como hielo, como vapor y como líquido. Tres estados diferentes, pero la misma sustancia. Sin embargo, esa analogía se queda corta, porque el hielo y el vapor pueden existir sin el líquido, mientras que en la Trinidad el Padre, el Hijo y el Espíritu nunca están separados. Una mejor imagen es la del sol, la luz, el calor y el cuerpo celeste. Cada uno tiene una función distinta, pero todos provienen de una sola fuente. Cuando el sol brilla, la luz ilumina, el calor conforta y el cuerpo del sol sigue ardiendo. No podemos decir que la luz sea un sol diferente, ni que el calor sea otro astro.
Así, la Trinidad mantiene su unicidad mientras despliega tres manifestaciones distintas. Pasemos ahora a la evidencia del Nuevo Testamento que refuerza la idea de una unidad compuesta. En la Gran Comisión, Jesús instruye a sus discípulos: «Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Observa la palabra nombre. En hebreo, el término singular denota una identidad única, no tres identidades separadas. Esa fórmula sugiere que el Padre, el Hijo y el Espíritu comparten una única esencia, aunque se mencionen por separado. Además, en las epístolas paulinas, el apóstol habla de la cooperación entre el Padre y el Hijo para la salvación. Porque Dios, que es Padre, nos ha enviado al Hijo para que sea el mediador. Esa mediación no implica que el Hijo sea una criatura aparte del Padre, más bien muestra una relación interna dentro de la misma divinidad. Otro pasaje revelador se encuentra en la carta a los Corintios, donde Pablo enumera la obra de la gracia. Por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no proviene de vosotros, sino que es don de Dios. Luego continúa: y a Él que nos ha llamado, y nos ha justificado, y nos ha santificado, y nos ha dado su Espíritu. Aquí, la cadena de acción muestra al Padre como origen, al Hijo como medio y al Espíritu como el sello de la obra redentora. Cada una de esas funciones se despliega sin romper la unidad esencial de Dios. Si en algún momento te has preguntado por qué la Iglesia tardó siglos en formalizar la doctrina trinitaria, la respuesta yace en la necesidad de precisar un lenguaje que pudiera contener tanto la unidad como la distinción. Los concilios de Nicea y de Constantinopla no inventaron la Trinidad. Simplemente dieron forma a lo que ya estaba implícito en la Escritura. La palabra griega homousios, que significa de la misma sustancia, fue elegida para evitar la división que el arrianismo intentó introducir. Esa decisión no fue una invención humana, sino una respuesta a la claridad que los textos bíblicos ya ofrecían. Volviendo a la raíz del misterio, la palabra hebrea Elohim nos recuerda que desde el primer aliento de la creación, la divinidad se presentó con un matiz de pluralidad. Esa pluralidad no se trata de una multiplicidad de dioses, sino de una complejidad interna que trasciende nuestro entendimiento finito. Cuando el profeta Isaías declara: «Yo soy el que soy», la frase en hebreo contiene una raíz que sugiere autoexistencia y también una resonancia interna, como si el yo se escuchara a sí mismo. Esa resonancia anticipa la idea de que el ser divino se conoce a sí mismo en tres personas. En el Evangelio de Juan, Jesús mismo usa el término griego parakletos para referirse al Espíritu, describiéndolo como el consolador que el Padre enviará en mi nombre. La frase «en mi nombre» indica una perfecta unidad de propósito y esencia entre el Padre y el Hijo, mientras que el Espíritu actúa como la manifestación visible de esa unidad en la vida de los creyentes. Cada vez que el Espíritu guía, sana o conforta, está revelando la misma energía que el Padre y el Hijo comparten. Para cerrar este recorrido, imagina una canción. En la partitura hay una melodía principal, una armonía de apoyo y el ritmo que marca el compás. Cada elemento es distinto, pero juntos crean una obra única. Si quitamos la armonía, la canción pierde su riqueza. Si omitimos el ritmo, se vuelve caótica. Si solo escuchamos la melodía, se queda incompleta. De la misma manera, la Trinidad es la sinfonía perfecta de la divinidad. Un solo Dios que se expresa en tres voces, todas necesarias para la totalidad de la obra de la creación, la redención y la santificación. Ahora que ya has visto cómo la Biblia, desde el inicio con Elohim, pasando por el nosotros de la creación, el Shema, con su distinción entre Yachid y Echad, y culminando en los testimonios del Nuevo Testamento, construye un cuadro coherente, la pregunta que queda es: ¿estás dispuesto a aceptar que la unicidad de Dios no se rompe al hablar de Padre, Hijo y Espíritu, sino que se expande en